semana pasada hablábamos un poquito acerca del nuevo nacimiento y lo relacionábamos con el cambio de mentalidad. Yo creo que esa prédica salió bien, así que si usted no la vio puede hacerlo en el canal de YouTube de Visión de Fe. Pero hoy el tema es la adoración. Se ha hablado mucho de la adoración, se han escrito libros, hay gente que sabe mucho con respecto del tema, y yo quiero poner mi granito de arena en su corazón. Especialmente quiero que esta charla le ayude a usted en su proceso de transformación. Por lo tanto, cuando vemos algún tema, cualquier tema en la Biblia, pero este tema en particular, debemos de acercarnos con mucha humildad para pensar, para entender que no lo sabemos todo y que siempre podremos aprender. Así que si usted es un adorador de primera, acérquese a esta parte que va a estar dividida en 2 días, en 2 domingos. El de hoy, que es un tanto más teórico, pero que al final aterrizaremos en algo práctico, y el de la próxima semana, que será mucho más práctico que el de hoy. Es tanto lo que tenía que compartirles que decidimos hacerlo en 2 domingos. Así que esta historia sobre la cual quiero basar la enseñanza se da para enseñar muchas cosas. Me refiero a Juan capítulo 4, en donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Allí usted puede extraer lecciones para relaciones, prejuicios raciales, evangelismo y por supuesto el tema de adoración, que para mí, después de un trecho, se convierte en el tema principal de esta conversación. Pero yo no quiero decirle o expandirle sobre lo que usted entiende que es la adoración. Yo quiero tratar de explicar qué es lo que los receptores de este mensaje, lo que los vivieron, esa mujer, los discípulos, entendían por adoración. Porque eso es un mensaje más correcto. Cuando hablamos de adoración, normalmente hablamos ahora del tiempo solemne cuando estamos en la iglesia y levantamos las manos y cerramos los ojos. Eso es lo que se entiende en el siglo XX, en el siglo XXI. ¿Cómo llegamos ahí? Es importante saberlo. Pero más importante es entender lo que los originarios del mensaje entendían por adoración. Ese es mi propósito el día de hoy. Así que usted conoce la historia. Jesús tiene que viajar del sur al norte, se sintió un poquito amenazado y Jesús no era salud tan político y se aleja de ese tema de política. Pero en medio de esta travesía, él tiene que atravesar, valga la redundancia, una región muy interesante, la región de Samaria. Los samaritanos están registrados en la Biblia desde 700 años antes de que esto ocurra. Ellos son una mezcla de razas, a ver si me puedo explicar. En el 722 antes del Mesías, o sea, hace 2700 y pico de años, el rey de Asiria invadió el norte de Israel y se llevó a las 10 tribus del norte cautivas y las dispersó por el mundo. Todavía no sabemos dónde están. Yo me sospecho, pero eso es pura cuestión mía, no se la voy a decir. Se las llevó y las dispersó, y entonces tomó de otras naciones y las puso en el norte de Israel. Y cuando ellos empezaron a vivir ahí, empezaron a ser atacados por fieras y por leones, y entonces los habitantes de la tierra dijeron, es imposible vivir acá, porque los dioses no aceptan de esta tierra, decían estos que eran idólatras, no aceptan la adoración nuestra. Entonces el rey de Asiria, del imperio
reinante, mandó a traer a algunos de los cautivos para que les fueran a enseñar cómo se adoraba en esa tierra. Los samaritanos son el resultado de esta mezcla entre israelitas y personas de otras naciones que tomaron la adoración del Dios de Israel y la mezclaron con la adoración de los pueblos que habían quedado ahí. Esos eran los samaritanos. Eran una mezcla, eran sincretistas. Ellos creían en adorar al Señor y en traer sus diezmos y sus ofrendas, pero también creían en que el Dios de la lluvia les podía dar lluvia, y lo hacían, y así lo manifestaron, y eso lo empezaron a regar, y empezó una pugna de 700 años con los judíos. Los judíos decían: ustedes son impuros. Los samaritanos decían: ustedes son atarantados. Pues en arameo, ¿verdad? Y se creó un constante problema. Así que llama mucho la atención que Jesucristo se detenga precisamente en este lugar de impureza, en este lugar de maldad, en este lugar que no era de acuerdo a los judíos, se detenga a dejar una lección ahí. Llama mucho también la atención que cuando él cuenta su famosa parábola del samaritano, del prójimo, del buen prójimo, donde hay un sacerdote, hay un levita y un samaritano, ponga al samaritano como el más allegado a Dios. Llama mucho la atención, sobre todo si usted tiene en cuenta que una otra vez Jesús quería entrar a una ciudad samaritana a predicar y los samaritanos lo echaron. Jesús fue discriminado por ser judío entre los samaritanos. Todas esas cosas llaman la atención, pero son importantes en el contexto. Y yo quiero decirle que nosotros, y esta es una primera enseñanza, debemos de esforzarnos por mantener nuestra pureza en la forma como nos conducimos. En todos los aspectos es importante. La pureza en el matrimonio es importante, la pureza en nuestras relaciones laborales es importante, y la pureza en la adoración es importante. Es decir, tenemos que conectar que al único que merece la adoración es nuestro Señor. Y así, en medio de todo este embrollo, el Mesías se cita con esta mujer a la par de un pozo. El pozo en el mundo antiguo era un lugar muy importante a donde las personas llegaban a sacar agua. Usted tiene la bendición de que abre el chorro en la mayoría de los casos y el agua sale. Bueno, a veces no sale, ¿verdad? Pero es porque o no hay o no se ha apagado. Pero el agua para nosotros es tan fácil. En el tiempo ellos tenían quien controlaba el agua, y la sal gobernaba. Así que esta región tenía un su pozo a donde las personas iban, y normalmente eran las mujeres las que iban a buscar el líquido vital. ¿Por qué razón? Porque la mujer, ¿dónde están las mujeres? Levante la mano las mujeres. Las mujeres, desafortunadamente o quizás afortunadamente para los hombres, tienen más hambre de las cosas espirituales. Las mujeres tienen más hambre de las cosas espirituales. Las mujeres están más cerca de Dios, hermano, no nos hagamos bolas. Así pasa. Y aunque nos caiga mal a los hombres, la mujer es la que dice: no, vas a ir a la iglesia. El otro día, en mi contexto, también puede pasar, ¿verdad? Hay que orar, yo estaba apresurado, estaba saliendo y me dice: no, vamos a meditar en algo de la palabra del Señor y vamos a hacer una oración. Y yo pensaba: la gran, ¿para qué quiero orar si yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ministrar? Fíjense ustedes. Así que en todo caso, hemos de entender que las mujeres tienen una conexión espiritual mucho más fluida que los hombres. Un aplauso para las mujeres. Ya tranquilas pues. Entonces llega la mujer y se desata una conversación. Usted lo puede leer en su casa.
El Señor le dice, dame agua. La mujer se hace un poquito la loca, porque también a veces son atarantadas, ¿no? Se hace un poquito la loca y entonces el Señor le dice, no tenés con qué sacarla, y empiezan a hablar. Usted puede leerlo en casa. Pero ella se sorprende mucho de que este hombre, siendo un judío, porque se vestían distinto y porque hablaban distinto y porque creían distinto, y probablemente eso era muy visible, este hombre le dice, ¿sabes qué? Dame agua. Porque para un de esa época no podía tener contacto físico. Si usted, como saludamos en el siglo XXI aquí en Guatemala, fuera y saludara a una mujer de ese tiempo, de beso, como nos saludamos aquí en Guatemala, sería un escándalo muy grande, porque ellos no tenían contacto. Un tema ritual y un tema de pureza. Salud. La mujer se pone a la defensiva y Jesús empieza a aprovechar el punto, porque él tiene que ganarla. Y yo quiero hacer otra conexión importante acá, queridos hermanos. Hace como 3-4 semanas yo predicaba un mensaje hablándole a su corazón de que todos los que estamos acá muchas veces cruzamos espacio, conocemos a otras personas en la vida. Y no hay alguien con que crucemos espacio en la vida, es decir, con quien nos encontramos, con quien nos conozcamos, aunque sea por 5 minutos, hacia quien no tengamos una responsabilidad de dejar algo de Dios en esa persona. Quiero aclararlo. No hay alguien que haya llegado a tu vida por casualidad. Nadie llega a tu vida por casualidad. No es casualidad que te casaste con quien te casaste, aunque te hayas casado 5 veces como le pasó a esta mujer. No es casualidad con quien te encuentras, a quien conoces, con quien chocas, con quien está en la oficina, si quien te cae mal. No es casualidad. Y Dios tiene la expectativa de que todas aquellas personas con quienes tú cruces camino, tú les dejes algo de Él. Tú les dejes algo de Dios, en lugar de dejarles tu cólera, tu ira, tu indiferencia o cualquier otra cosa que puedas dejar. Dios tiene la expectativa de que tú compartas algo de Él con esas personas. No estoy hablando de que los adoctrines, estoy hablando de que tu ejemplo hable por ti. Pero entender y saber que todos tenemos una responsabilidad hacia esas personas que conocemos de parte de Dios. Esto va a ser uno de los exámenes que cuando tú llegues a la eternidad te van a preguntar y te van a hacer. Me expandí sobre eso cuando hablábamos del último mensaje en Mateo. Por lo tanto, queridos hermanos, Jesús sabe eso, y esta no es una conversación casual. Esta es una conversación muy importante para Él, que Él se va a tomar con mucha importancia, valga la redundancia. Él le dedicó toda la importancia de su corazón. Así que no vivas la vida pensando en las casualidades, porque no son casualidades, en con quién te encuentras y en las huellas que tú puedes dejar en las personas. Siempre deja la huella del amor de Dios, siempre deja en quien conozcas. Invítalos a la iglesia, invítalos a conocer de Dios, invítales para que tengan la vida y la luz que tú sí tienes y que probablemente ellos no tienen en sus vidas. Jesús le hace un ofrecimiento. Yo te puedo sacar agua, le dice, y te puedo dar agua, de esa agua que no vuelve a dar sed. Y la mujer dice, ¿dónde quiero? Y entonces usted sabe la cuestión, porque con Jesús la cosa va al hueso. Diga conmigo, al hueso. Jesús no se anda por las ramas. Y le dice, ¿sabes qué? Tráeme a tu esposo. Y cuando ya las cosas se ponen personales, se complican, ¿no? Y a todos Jesús nos diría algo así: ¿sabes qué? ¿Cómo está tu ira? O en lo que tú estás flaqueando. Esta mujer flaqueaba por los esposos. No quiero juzgarla, pero usted lo puede leer. Y la mujer se hace la loca y dice, Señor, yo soy una mujer santa, no tengo marido. Y hasta se hizo lo que se hizo.
Y Jesús le contesta, tienes razón, 5 mariachis te has echado, y el que ahorita tienes ni siquiera es tu mariachi. Y a la mujer le dio la chiripiorca. Imagínese usted esa escena. Jesús no se va por las ramas, al hueso, porque Él tiene una agenda que tratar con esa persona. Y cuando la mujer escucha eso, se va de espaldas. ¿Cómo sabe este? Pero entiende que está de pie frente a alguien muy especial. No es cualquier persona frente a quien ella está de pie. Así como no es cualquier persona frente a quien tú estás hoy. Y no me refiero a mí, me refiero a Jesús que está acá. Y le dice estas palabras. Señor, se me olvidó poner el versículo, usted lo busca en su casa después. Juan 4. Seguro que usted es un profeta. Seguro que usted es un profeta. Jesús actuó como 3 formas cuando estuvo aquí en la tierra. Hizo muchas cosas, pero podemos catalogar todo lo que hizo desde 3 plataformas, le voy a llamar. Número 1, Jesús fue rey, ¿sí o no? Jesús actuó como rey, vivió como rey, nunca tuvo una necesidad, aunque a veces no tuvo almohada, pero siempre la provisión de Dios le alcanzó. Vivió como rey, murió como siervo, pero siendo rey. Jesús es rey. Segunda cosa, Jesús operó como sacerdote, y por eso Él presenta su sangre en el madero, en el Calvario. Él presenta su sangre y Él derrama por nosotros su sangre y expía nuestros pecados. Él es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la tercera cosa, el tercer aspecto fue profeta. Jesús fue un profeta. Oh, el oficio del profeta bíblico es impresionante en la Biblia. Y Jesús lo desarrolló a la perfección. Sus milagros venían de ser un profeta. Sus milagros eran porque Él era profeta. Las palabras de conocimiento, muchas de las cosas que Él hizo cuando sanó, cuando multiplicó el pan, era porque era un profeta. ¿Y qué hacía un profeta bíblico? Número 1, revelaba el futuro y el presente de las personas con el fin de volverlos a Dios. Número 2, hacían señales, milagros y prodigios para que la gente entendiera que debían volverse a Dios. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué necesitamos milagros? ¿Sabe por qué necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas? Porque la paga del pecado es la muerte. Estoy vituperando el país, perdón. Porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces muchos de nosotros vivimos bajo la opresión de la ley de la siembra y la cosecha, y el que la hace, la paga. Y Jesús, en su oficio de profeta, normalmente viene para hacer esas excepciones. Por ejemplo, sacar de 2 panes y 5 peces una capacidad de alimentar a más de 15,000 personas. Cuando el hijo de una viuda se muere, la capacidad de resucitarla viene del poder profético, de ser profeta de Jesús. Jesús fue un profeta. Y cuando tú estás atravesando cualquier situación en tu vida, has de conectar con la unción profética de Jesús, porque eso va a detener el mal en tu vida. Eso va a ser una excepción. Los milagros no son otra cosa que las excepciones de la naturaleza, de la regla física. Y si tú necesitas un milagro esta mañana, déjame decirte que Jesús es el único que te lo puede dar. Y te lo puede dar. Y mejor aún, te lo quiere dar. Mejor aún. Pero hay que trabajar un poquito, sobre todo en el aspecto de la fe. Así que ella le dice: eres un profeta. Eres un profeta. Y cuando Jesús tiene su atención, porque hasta entonces ella no ha percibido también el mensaje, ella no está tan conectada con lo que le está diciendo, pero en este momento, cuando le dijo: tienes tenido 5 maridos y ahorita tienes tu minoplis. ¿Usted sabe cuáles son los minoplis? No le puedo contar ese chiste porque es racista. Aquí está mi hija, me puede regañar. Peor es nada, ¿se entiende qué es peor es nada? Ok, entonces vámonos con el peor es nada.
Algunas mujeres voltearon con sus esposos y peor es nada, ya lo tengo aquí, dice, identificado. Resulta ser que cuando ella recibe esa intervención, entonces ella va a poner toda su atención, y Jesús lo sabe. Querido hermano, no nos pongamos en una posición en que Dios tenga que atraer nuestra atención. Mónica decía algo con la dinámica que me gustó mucho. Dios siempre está mandando su palabra, y más que cualquier otra cosa, más que la oración, más que una palabra profética que cualquier hombre o mujer de Dios nos pueda llegar, la palabra de Dios, la palabra más segura, se llama la Biblia. Sigue siendo vigente de Génesis a Apocalipsis. Dios sigue hablándola. Esa palabra sigue estando, sigue teniendo un poder. El poder que Dios le dio sigue estando en ella. Y Dios siempre está enviando su palabra, y enviando su palabra, y enviando su palabra, y enviando su palabra. Nosotros, los seres humanos, somos la única especie de la creación que tiene la opción de obedecer o desobedecer su palabra. Todas las demás especies, los árboles, el reino mineral, hacen lo que Dios les dijo que hiciera, y por eso funcionan cambiando continuamente. Los animales hacen lo que Dios hizo que la palabra que Él les dio. Tenemos una perrita, es famosa en esta iglesia porque yo predico de ella, es la hermana Bubu. Es hermana, es creyente, es nacida, es una chucha nacida de nuevo. Y esta semana se apareció un ratón en casa. Ahora, mi suegro, el papá de Mónica, cada vez que la ve, porque ella se mantiene en la parte de arriba del sillón, le dice que es un gato. Esa chucha es un gato, así le llama a él. Así que esta semana, cuando se apareció el ratón, yo andaba con mi escoba viendo dónde está, pero el ratón a mí me tiene miedo, entonces se escondió. Y pues ni modo, ¿verdad? Se escondió, ¿qué voy a hacer yo? Así que tengo un conflicto con eso. Otro día se lo conté, no lo voy a volver a decir. Yo tengo un conflicto con matar animales. Entonces yo le oré al Señor, le digo: Señor, ayúdanos, saca ese ratón de la casa. Yo se lo oré. Al otro día yo llego a mi casa y mi hija no fue a estudiar el viernes porque tenían día libre, y está choqueada. ¿Sabe qué? La Bubu agarró el ratón. Sí, es gato el chucho ese. La capturó y la llevó, y el problema se resolvió. Mi nueva héroe es la Bubu, porque hace lo que Dios le pide que haga. Toda la creación hace la palabra de Dios. No tiene opción. Nosotros haríamos bien en entender eso, porque cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, nos ponemos en sintonía con toda la creación, y la creación lo va a bendecir a usted, hermano. La creación lo va a bendecir a usted cuando usted esté en sintonía con Dios. Así que somos los únicos que realmente podemos desobedecer la palabra de Dios, y nos va en feria. Y necesitamos milagros, necesitamos la intervención de Dios para corregir esto. ¿Sabe que Dios es tan bueno que permite que lo corrijamos, que nos tiene gracia, a pesar de que nosotros le hemos fallado? Y cuando le fallamos, no le golpeamos el corazón, no lo deprimimos, nos ponemos en una posición de que nos lleva la gran diabla a nosotros. ¿Se entiende ese? Porque no hay una mejor forma de decirlo. La gran diabla así nos lleva cuando lo desobedecemos, literal. Y entonces ahí está el Señor queriendo hacer un milagro. Entonces le contesta esto, Juan 4:20. Y léalo conmigo, porque este es el punto central de la charla de hoy. Dice la mujer dice esto. Jesús todavía no le ha contestado, y esta es la charla central, este es el punto central. Y la próxima semana nosotros vamos a ver lo que Jesús le contestó, pero hoy vemos la postura de la mujer. Así que dígame, dice la mujer, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe? ¿Cuál es nuestro tema?
La adoración. Muy bien, o sea, entonces esto me capturó. Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar. Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados. ¿Qué antepasados? Los que yo le conté, que eran descendientes de israelitas y descendientes de idólatras y que mezclaron esa adoración. Ahora bien, ¿qué está preguntando la hermana esta? La señora esta. ¿Por qué es importante dónde adorar? Eso no se comprende en un cristiano del siglo XXI. Porque en el siglo XXI dice, yo adoro en el carro, yo adoro en la iglesia, yo adoro en el trabajo, yo adoro en el baño. No me importa, yo me pongo a adorar donde sea. Pero esta mujer está debatiendo con el Mesías que el lugar tiene una importancia. Y eso en sí mismo debería ser una llamada para que nosotros nos preguntáramos de qué está hablando. Y la respuesta es que no está hablando de lo que usted pensó. Esa es la respuesta. No está hablando de que en cualquier lugar levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Cuando levanto mis manos, ¿usted sabe esa canción? Va tan bonita. No está hablando de eso. Está hablando de un lugar en donde se hace una actividad que ellos le llaman adoración, pero no tiene que ver con las manos, porque un judío o un samaritano podía en cualquier lugar levantar sus manos y orar a Dios y decirle cosas buenas a Dios. Eso es lo que nos está diciendo el contexto. Entonces, ¿de qué está hablando? Los judíos decían correctamente, porque estaba instituido en la palabra de Dios. Y entonces yo le quiero recordar a usted el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Esos libros que a veces mucha gente piensa que ya no sirven, están más actuales de lo que nosotros podemos creer y ver y entender. Porque ahí Dios dijo un día, y no lo voy a buscar porque no tengo todo el tiempo, usted tiene calor y yo quiero aterrizar ya en mi punto. Donde yo escoja mi nombre, ese será el único lugar donde puedan llevar sacrificios. Y Dios escogió poner su nombre en Jerusalén. Jesús jamás hubiera podido morir en Guatemala, o en México, o en Estados Unidos, o en el lugar donde usted. Solo podía morir en un lugar, porque en ese lugar Dios había escogido poner su presencia. Y le había dicho a esta gente que se presentara 3 veces al año a ese lugar. Los samaritanos voltearon eso y dijeron, no, ya no es Jerusalén, ahora es el monte Gerizim. Y esto viene de un rey en la Biblia que se llama Jeroboam, quien cambió las fechas y cambió el lugar, poniendo 2 vacas de oro para adorar. Una de esas vacas estaba en el monte Gerizim, uno de esos becerros estaba en el monte Gerizim. Entonces los judíos decían correctamente que el único lugar a donde se debía adorar, y ahorita voy a definir qué es adorar en esta cosmovisión, era Jerusalén. Por eso el mayor acto de adoración se llevó un día por ahí de todo el universo, de toda la historia. El mayor acto de adoración se llevó un día por ahí entre marzo y abril, hace más o menos 2000 años, en un monte cercano a Jerusalén. Me sospecho que fue el monte Moria. En ese lugar se llevó el más grande acto de adoración. Fue cuando Jesús entregó su vida en un madero. Ese fue el mayor acto de adoración que puede haber. Por lo tanto, ¿qué es adoración entonces? ¿Qué es adoración? La adoración tiene que ver con 2 cosas. Desde la plataforma esta. Número 1. Adoración le llamaban ellos a llegar a ese lugar, a Jerusalén, al único lugar donde se podía hacer. Ellos podían matar animalitos para comer de su carne en cualquier lugar.
tenían que hacerlo bien. Pero el único lugar donde podían matar un animal para presentárselo a Dios era Jerusalén. Eso está en la Biblia, eso está escrito. Por eso Dios aborrecía, si usted es asiduo lector de la Biblia, se va a recordar de los lugares altos, lugares que Dios aborrecía. Se adoraba a Dios, pero Dios lo aborrecía porque Él había dicho no, solamente en Jerusalén. Entonces, la adoración no era otra cosa más que presentar un animal, sea un becerro, sea un ganado ovino, ¿verdad? ¿Cuáles son las ovejas? Ovinos, ¿verdad? Las vacas son vacuno, ovinos, rabinos, no son bromas. Algunas ofrendas de pajaritos, palominos, y algunas ofrendas de harina, sémola. O sea, las personas adoraban, y este es el contexto bíblico, cuando llevaban su ofrenda a Jerusalén. Era un acto de adoración. Por eso yo le decía a usted que el hecho de que Jesús entregó su vida en el madero, Él estaba adorando al Padre. Por supuesto que nos estaba salvando, nos estaba rescatando, nos estaba dando vida, pero Él estaba adorando al Padre. Era un acto de adoración. Querido hermano, es más bíblico adorar con esto que levantar las manos y todo lo que nosotros hacemos. Al final, como no hay templo, pero eso es para otra época, eso se pierde. Pero está hablando de las ofrendas. La adoración era presentar las ofrendas a Dios. La adoración era reconocer y que nosotros necesitamos abrir nuestras manos y abrir nuestra billetera y dar de nuestros bienes a Dios. Eso es adoración en el contexto bíblico, mucho más que levantar las manos. Al final llegamos a eso y está bien, pero yo quiero darle el origen de esto. Ese intercambio en el que el israelita presentaba su ofrenda y recibía perdón, el israelita subía ganando. Y hay varias clases de ofrenda. En Levítico usted las puede leer. Yo sé que algunos de ustedes pasan Levítico como, ya lo leí. Pero para mí es uno de mis libros favoritos en la Biblia. Levítico, yo amo Levítico. Me gusta. Ahora, antes mis libros favoritos eran Samuel y los Evangelios, porque yo era un apasionado por David. Pero ahora mi libro favorito es Levítico, porque ya lo estudié. Ya no estoy tan atarantado en este tema. Pero permítame explicarle algo. Habían ofrendas de paz, ofrendas de pecado, ofrenda de ascensión, que se conoce en castellano como la ofrenda del holocausto, etc. Pero la idea era que yo presentaba algo mío, algo que me había costado a mí, y salía con una bendición de Dios que iba a trascender mucho más de lo que yo había presentado. Entre algunos casos era perdón o expiación por los pecados, y en algunos otros casos era que yo venía a pedirle una petición al Señor, y al presentar la ofrenda Dios me decía que sí. Eso lo puede ver usted, por ejemplo, la historia de Ana. ¿Usted sabe quién es Ana? ¿Cuántos saben quién es Ana? Ella tuvo un hijo que se llamó, ¿cómo se llamó? Samuel. Muy bien. Ana y su esposo fueron a presentar sus ofrendas, y si usted lee la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1, se va a dar cuenta que dice que fueron a adorar, pero es lo mismo que lo estoy diciendo, fueron a presentar sus ofrendas. Y al otro día Ana está desesperada. Su competencia, pues su esposo era pilas, tenía 2 mujeres, o no sé qué tan pilas era, ¿verdad? Tal vez no era tan pilas. Tenía 2 esposas, una se llamaba Ana y otra se llamaba Penina. Penina tenía 7 patojitos, la marimba, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, los 7. Ana no tenía ninguno, y Ana estaba desesperada, estaba triste, y Penina se burlaba, y el marido le decía, ¿y para qué tenés hijos? Pues no soy yo más que 10 hijos, le dice. Y Ana, la respuesta obvia es no,
Hermano varón, nunca compita con su mujer por sus hijos. No le va a gustar el resultado. Pero esos son otros 20 pesos. La mujer da la vida por los hijos y por el marido da cariño, pero no la vida. Así es. ¿Qué le vamos a hacer? O como dijo el sabio filósofo, ¿a dónde vamos a parar? ¿Verdad? Te reís, ¿va? Porque sabes que estoy hablando la verdad. Así que Ana no. Y el otro día se va a orar y le dice: Dios mío, yo he venido todo este tiempo y ahora te pido una respuesta. Mi marido ayer vino a sacrificar y entregó su ofrenda. Yo te pido una respuesta. Y el pastor, un poquito más bobo que yo, la vio orando y vio que lloraba y decía, y se le acercó. Y en lugar de decirle: hermana, te está todo bien, échame el aliento, le dijo: borracha, salte de aquí, le dijo. Imagínese usted, ¿verdad? Por eso no venga a la iglesia encontrando perfección. A veces ni el pastor lo va a entender. Y es una tontera decir: ay, entonces en esa iglesia no, y mejor me voy, porque aquí no me quieren, no me voy. Le pasó a Ana en el templo de Dios mismo con el sacerdote ungido. No le va a pasar a usted aquí en Visión de Fe. Y si le pasa es porque le tenía que pasar para que haga algo, pero eso es otro tema de otra cosa. Así que corríjase. Pero es otro tema. Entonces Ana le dice, ella está tan desesperada que en lugar de reaccionar al insulto, porque le acaban de decir que es una borracha, le acaban de decir que no vale nada, y en lugar de reaccionar al insulto, Ana le dice, no, le dice, yo lo que tengo es angustia en mi corazón. Tengo una angustia en mi corazón, por eso estoy orando. Y entonces el sacerdote entró en razón y dice, vaya, que lo que pediste, pero está amparado en la ofrenda, en un cordero, te venga. Adivine quién resultó embarazada al poco tiempo. Ana. Después ya no podía parar. 5, 6 muchachitos tuvo, ¿verdad? Que Dios les dé la unción de Ana a algunos acá, por favor. Ese es el poder de la ofrenda. Ese es el poder de la ofrenda. Ahora bien, le dije que eran dos cosas. La segunda cosa es que cuando las personas llegaban a hacer su adoración y presentaban su animal, ellos recibían perdón. ¿Sí? Ellos llegaban una vez al año en Yom Kippur, ofrecían su ofrenda y pedían perdón por sus pecados. Eso tenía que ser estrictamente en Jerusalén, no podía ser en ningún otro lado. Entonces la segunda cosa que es la adoración es, las personas llegaban porque habían quebrantado los mandamientos de Dios. Y quebrantar los mandamientos de Dios es igual a servir a cualquier cosa que no sea Dios. Es decir, la adoración, lo voy a cambiar ahí, es servir a Dios, es ponernos en sintonía con Dios para servirlo. Ahora, algunas personas piensan que servir a Dios es tener un privilegio en la iglesia. No, eso es tener un privilegio en la iglesia. Sí, puede caer en servir a Dios, y es bueno, si usted no sirve en la iglesia, que usted considere servir en la iglesia. Bueno, ¿sabe qué? Antes de vaciar este tema, tengo algo muy importante que decirle, que quiero hacer un paréntesis dentro de la prédica. Hemos estado teniendo algunos retos financieros en la iglesia para funcionar, para operar. No estoy hablando de inversión, estoy hablando de operar. Nos hemos visto ante algunos apuros en los últimos meses. Y yo le he confiado a Dios, le he creído, le vengo a predicar con el mismo gozo de siempre y con la misma alegría. Yo no estoy aquí tratando de decirle algo a usted. Pero algunos hermanos empezaron a tener y por eso, si usted ve, la construcción está parada. No hemos hecho como mucho en el tema de invertir porque estamos teniendo retos en función de operar.
Entonces algunos hermanos empezaron a organizarse para ver cómo podemos hacer nosotros para salir adelante y cambiar esta dinámica. Y lo primero que empezó a pasar es que unos hermanos nos donaron algún producto, y ahí está. Esas cosas nos van a servir para operar. Dese una vueltecita por ahí, va a encontrar buen producto, mejor que en el mercado. Y si usted tiene algo ahí o cualquier cosa de ferretería, se lo podemos hacer llegar. Qué raro me siento diciendo esto dentro de una prédica, pero bueno, es lo que es y prometí que iba a hacerlo. Pero la otra cosa que estamos haciendo es que estamos trabajando en mejorar el servicio de la tienda. Ahora, yo sé que a ustedes, algunos, la tienda les cae mal. Lo digo porque a veces veo que no se quedan o no se va, y yo los perdono en mi corazón. Ya no me caen mal, los perdoné ahorita. Me caían mal. Pero hay una inquietud por darle vuelta a la tienda para ayudarnos a operar. Habían ofrendas, sobre todo la ofrenda de paz. Era una ofrenda que uno presentaba y podía comer de la ofrenda. Podía comer, la persona que presentaba la ofrenda. Hay ofrendas que no, el holocausto no se podía comer, pero la ofrenda de paz, hay una ofrenda que puede beneficiar a las personas. Entonces, esa ofrenda usted la puede dar en la tienda. Usted nos puede ayudar y bendecir mucho si usted empieza a tomar conciencia de que pasar por la tienda o pasar por acá es una ofrenda que usted está dando, pero de la cual usted también está teniendo un beneficio. Es válido en la iglesia. ¿Y sabe qué? Se lo tenía que decir dentro del mensaje para que le pusiera más atención. ¿Sabe qué es esto? Cierro el paréntesis. Ok, servir a Dios. La segunda cosa, servir a Dios. Servicio a Dios. Más que tener un privilegio de un ministerio, aunque servimos a Dios, déjeme decirle que cuando alguna hermana ya le pase su hojita a usted, le da una bienvenida, está sirviendo a Dios de una manera que no se imagina. Déjeme decirle que a los hermanos que nos ministraron la alabanza hoy estaban sirviendo a Dios. Déjeme decirle que las personas que cuidan a sus hijos allá arriba están sirviendo a Dios. Déjeme decirle que yo aquí al frente, parado y tratar de entregarle esta prédica a usted, estoy sirviendo a Dios. Pero no es a eso a lo que me refiero. El servicio a Dios al que yo me refiero es aquel en donde como persona individual yo voy a reconocer el señorío de Dios, voy a reconocer su palabra, voy a reconocer que a veces hago lo que se me da mi regalada gana y tengo que volverme a conectar con Dios para decirle: Dios mío, ¿cómo debo de vivir? Algunas personas lo tienen mal, lo tienen equivocado, ustedes no, pero voy a hablar de otras personas que lo tienen mal. Sí, le otorgamos a Dios ciertos roles, ¿verdad? Nuestro Padre, no tenemos conflicto con ser nuestro Padre, pero cuando hablamos de que Él sea nuestro amo, sí tenemos como un conflicto, porque eso choca con nuestro ego y choca con las cosas que nos gusta hacer. Pero esa es la cosmovisión correcta. María es la palabra Señor en arameo. Quiere decir mi amo Yahweh Yeshua, mi amo Jehová Jesucristo. Así le decía Pedro a Jesús, María. No le decía Adonai, porque eso es hebreo, esto es arameo. María, mi amo Yahweh Yeshua, mi amo Jehová Jesús. Y esta gente tenía el corazón en el servir a Dios. Servir a Dios es entender cuál es el rol de Dios en nuestras vidas. Lo voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es su proveedor? Levanten la mano los que creen que Dios es su proveedor. Muy bien, pueden bajarla. Si Dios es su proveedor, ¿para qué trabajan? El trabajo excesivo es una maldición. Usted lo puede encontrar en Génesis 3. Ya no tiene tiempo para la mujer, para los hijos, para perder peso, eso no es una bendición. Lo correcto sería trabajar un par de horas y ganar 10 millones en esas horas. Si tuviéramos la bendición, así sería.
Fíjese, yo lo estoy tratando de hacer pensar. Hoy sí venía fumado, pero no, yo quiero hacerlo pensar. Fíjese pues, entonces decimos Dios es nuestro proveedor, pero yo me parto el lomo trabajando y pienso que con eso honro a Dios. ¿Será que estoy honrando a Dios o será que estoy pensando que Dios necesita ayuda para proveerme? Ahora, no estoy en contra de trabajar, por favor, no lo vea así. Pero lo que quiero llevarlo a analizar es si usted realmente ve a Dios como proveedor, porque entonces para su provisión, con quien primero usted se debería de entender es con Dios. Su provisión debería depender más de su relación con Dios que de su trabajo. Su trabajo es un medio, ¿sí? Su trabajo es un medio, no es la fuente, no es lo que va a dar. Porque el día de mañana, cualquier trabajo que usted tenga, le pueden decir, gracias por participar. Se consiguen a alguien más joven que usted, le pagan la mitad y a usted le dan hasta la vista, baby. Me estoy dando a entender en lo que quiero decir. Gracias, hermano. Estoy queriendo decir que Dios tiene un rol y que servir a Él es reconocer cuál es ese rol. Dios sí es tu proveedor, por supuesto que lo es. Entonces entiéndete con Él para tu provisión. Ve a trabajar con sabiduría, ve a trabajar con inteligencia, con excelencia, con todo lo que tú quieras, pero primero tú vas a depender de Dios. No temas por tu trabajo que te lo van a quitar, porque tu proveedor es Dios. Pero nos da temor cuando pasa algo en la oficina, nos da temor, o cuando el jefe nos ve raro, o cuando no actúa bien, nos da temor, o cuando la economía está así, está así. Entonces nosotros bueno, no, ¿y qué voy a hacer? Y toda la cosa. El punto es que Él es el proveedor. Él es tu Señor. Hay que servir a Dios. Aquel que sirve a Dios puede que tenga preocupaciones, por supuesto, pero sabe una cosa, tendrá al mejor aliado del mundo, porque eso fue lo que Él pidió. Adoración es servir a Dios, es ponerme bien para servir a Dios, es analizar todas aquellas cosas en las que yo confío, ponerlas a un lado y entender que yo voy a confiar en Dios primeramente, voy a confiar en Él plenamente. Él es primero. Las cosas vendrán por añadidura. Ahora quiero aclararlo bien. No estoy diciendo que no haya que trabajar, no estoy diciendo que no haya que proponer. Estoy diciendo que antes de hacer esas cosas hay que confiar en Dios primero, porque Él tiene la salida. Hermano, Dios te puede hacer millonario, y quisiera hacerlo, porque Jehová es el que da, tu Dios es el que da poder para hacer riquezas. ¿Sí o no dice así la Escritura? Sí dice así, así dice la Escritura. Él tiene el poder para hacerte riquezas. Entonces, ¿por qué tú, en lugar de conectarte con ese poder y conectarte con Dios, te ofuscas y vas a partirte el lomo donde no hay buscar y hacer, y sacrificas a tu mujer, tus hijos y tu tiempo y tu salud y toda la cosa? Porque es lo que nos ha enseñado Mamón. No hay que ser mamones. ¿Sabiste quién es Mamón, verdad? Ese pastor. Mamón es el Dios del dinero, el que te dice, venga, búscame eso. Hay que poner a Dios en primer lugar. Hay que servir a Dios. La adoración era llegar a hacer un sacrificio, reconocer que no lo he estado haciendo y que a partir de ahí yo iba a salir a servirlo. El agricultor iba a salir a depender de la lluvia de Dios para sus cosechas, del cuidado de Dios para sus cosechas, del incremento de Dios en sus ovejas y toda la cosa. Y él iba a trabajar, iba a poder conectar con Dios. Pero muchas veces sacrificamos la conexión con Dios por la provisión, y así podemos llevarlo. Pues la provisión quizás es donde más se ve, pero así podemos llevarlo a nuestra familia y a otras cosas, a otros distractores que nos previenen de ver a Dios como Señor. Hágase un favor, a partir de ahora póngalo en el primer lugar. Lo que usted necesite. Le voy a poner un ejemplo. Si usted está trompuda, ¿cuántas hermanas se ponen trompudas aquí? Por ahí he escuchado en las reuniones de varones que muchas veces llegan a su casa a caldo de jetas. Entonces usted está trompuda, con el respeto que me merece, ¿verdad? En lugar de pelearse con el energúmeno ese, conecte con Dios. Dios mío, le voy a decir algo así. Este hijo es su madre, Señor. Voy a hacer algunas oraciones así honestas. Mira, yo le cocino, lo trato bien, y mira, está haciendo él. No voy a decir qué va, porque ustedes
está haciendo esto y esto, Señor, y me ofende y me hará. Pero Señor, yo necesito conectar contigo, ayúdame, Señor, ¿cómo puedo hacer? Mira, te lo encargo, dale una buena, pero ayúdalo, Padre, conectar con Dios. ¿Por qué? Porque servimos a Dios primero. ¿Por qué? Porque su palabra es más importante. Su palabra debe ser lo más importante. Ok, vamos a cerrar entonces. Solo déjeme ver si no se me olvidó algo. Yo siempre tengo mi chivo aquí. Se ríe Fabiola, me bendice tu risa, Fabiola. Ok, la idea central, si se me había olvidado algo, por eso chequeé. Escuche este pensamiento. La idea central del servicio a Dios es entender que Él te escogió y pactó contigo un propósito de vida, que espera que lo hagas, espera que tú cumplas tu parte del trato y que Él te va a proveer todo lo necesario para lograrlo. Entonces, si ahorita no estás siendo provisto de todo lo necesario, si ahorita no estás con todo el gozo, si ahorita no estás con toda la paz, si ahorita no estás con toda la alegría y no estás cumpliendo, no estás llegando a eso, revisa primero a quién sirves y las ofrendas que das. Adoración es servir y ofrendar. Adoración es servir y ofrendar. Cuando el templo se cancela, cuando el templo se destruye en el año 70, porque déjeme decirle, hasta don Pablo, unos años antes, don Pablo fue a adorar al templo y sacrificó un animal. Don Pablo hizo eso. Así que aquellos que dicen que como Jesús ya murió, don Pablo lo hizo después de eso. No hay sacrificios porque no hay templo. Cuando el templo se destruyó en el año 70 o 71 de nuestra era, dependiendo de cuando usted lo vea, dejó de haber un lugar para esto. Y los rabinos, fíjese pues, esta idea nuestra es rabínica. Los rabinos dijeron, ya no se puede traer las ofrendas al templo. Entonces los rabinos dijeron, vamos a poner eso en los diezmos. Y ahora la ofrenda y el servicio de Dios lo vamos a hacer a través de la oración. Como no hay templo, ahora va a ser a través de la oración. Y eso se empezó a enseñar en las comunidades judías y judías mesiánicas, es decir, seguidores de Jesús. Y cuando llega a la iglesia pues ya cristianizada, ya en el siglo II, esa idea se queda. Cuando adoramos es cuando oramos. De ahí viene por qué nosotros cantamos y levantamos la mano y hacemos las cosas que hacemos. Es una idea rabínica. Así que tenemos influencia un poquito del judaísmo, mucho más de lo que a veces damos crédito a tener. De ahí viene eso. Pero la idea central, queridos hermanos, sigue siendo la ofrenda y el servicio.